y muy bienvenidos a un nuevo programa de Región F, el programa que hacemos desde acá, desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a nuestros medios asociados, La Estrella y Soy Chile. Ahora sí, amiga, equipo completo, querida Karen, ¿cómo estás? Exactamente, nos estuvimos turnando, ¿ah? Estábamos jugando. La vida no está fácil este No está año, fácil, no pero está sí, ya, equipo completo y muy contento. Sí, muy contentas de estar compartiendo contigo, por supuesto, Karen, con ustedes en la casa y con una tremenda invitada que voy a pasar a presentar a continuación con la siguiente intro. La depresión, cito textual, comillas, la depresión lamentablemente es algo de lo que no se habla y es más común de lo que se cree. Yo tuve que llegar a un extremo para darme cuenta de que es una enfermedad como cualquier otra, que uno necesita ayuda médica, familiar, psicológica y que está bien pedir ayuda. Eso dijo nuestra entrevistada hace ya 15 años y fue precisamente esa historia de vida la que la llevó a donde hoy está. Luego de que logró convertir la situación más compleja de sus 31 años en una oportunidad que le cambió la perspectiva completamente. Así, nuestra invitada de hoy, Macarena Cabrillana, fue la primera tenista en silla de ruedas en competir en un Grand Slam en el Australia Open. Y eso fue solo el comienzo de una historia de sacrificio, pero también de muchos triunfos. En los Panamericanos del 2019 ganó medalla de plata. En los Juegos Sudamericanos de Santiago obtuvo el bronce en singles y un oro en dobles. En 2016 se coronó en los Super Series y ha obtenido también títulos en el Rotterdam Open, en el Gustavo Kuerten de Brasil, en el Cañuelas Open de Argentina, y en el Chilean Open, entre otros. Son tantos títulos que se me enredan. Su trabajo ha sido tan arduo que, según la Federación Internacional de Tenis, al 7 de agosto del 2023 se encontraba ya en el puesto número 17 de su categoría. Pero pese a la gran cantidad de deportistas que visitará Santiago en un par de meses, una de las grandes bellezas del camino que Macarena emprendió está en su fiel compañera y aliada, su silla de ruedas. Este implemento la acompaña desde los 16 años, cuando producto de una multiplicidad de dolorosos factores intentó quitarse la vida. Pero sobrevivió y aprendió a darle un nuevo sentido a su historia, marcada por la paraplegia lumbar en la vértebra L3. Desde ese momento tomó las riendas de su vida, inspirada en jugadores como Rafael Nadal y Nicolás Massú, y bajo la dirección técnica de Doris Hildemeister, ahora se prepara para competir representando a Chile en la 7ª versión de los Juegos Panamericanos, encuentro que se realizará una semana después de la Teletón, del 17 al 26 de noviembre en Santiago de Chile. Allí se espera recibir a más de 1.900 atletas de 33 países de América que competirán en 17 deportes y 18 disciplinas para intentar lograr un cupo para los Juegos Paralímpicos. Muchas gracias, Macarena, por acompañarnos. Gran intro. Es un honor, una gran intro, porque tienes muchas cosas. Hay, como decimos con la Karen, mucho paño que cortar y es un orgullo y una tremenda alegría y un ejemplo para muchas que no están y muchos que nos están viendo en la casa tenerte hoy día con nosotros. Así que muchas gracias, Maca. No, por favor, gracias a ustedes por querer invitarme y por poder querer contar mi historia también. De verdad que se agradece para poder pasarla a toda la gente que lo está viendo. Una inspiración para muchos. Karen, usted abre los fuegos, querida amiga. Exactamente. Y a lo que decían recién agrego, gran historia, una gran vida y con muchas mini historias dentro. Sí. Lo primero que te quiero preguntar, Macarena, tú eres, además de ser una gran exponente del deporte paralímpico en Chile, ¿no? Además también eres una exponente de lo que es la depresión y su seriedad, ¿cierto? Sobre todo en la adolescencia. Sí. Y acá se da una paradoja porque el deporte competitivo es profundamente difícil a veces en temas de salud mental, pero también, y aunque es contradictorio, el deporte es una de las formas en que precisamente se evita o incluso se ayuda a salir de la depresión. Correcto. ¿Qué tipo de iniciativas tú implementarías en Chile en este momento para lograr avances tanto respecto del deporte, pero también dentro del deporte, de manera de apoyar a los deportistas y evitar problemas en la salud mental? A ver, yo creo que, en mi humilde opinión, yo creo que a nivel país tenemos un grave problema en cuanto a la salud mental. Yo creo que si no mejoramos desde ahí, desde los niños que son muy pequeños de repente, los consultorios, hospitales, no tienen esa cercanía de poder ir y tener acceso a salud mental. Lo mismo personas grandes, tengo muchos casos de cercanos, personas que necesitan un psiquiatra muchas veces y de partida no hay horas, hay como para un año, o una lista de esperas tremenda, o los altos valores para acceder a un psiquiatra. Entonces, de partida tenemos que tener plata, como se dice, y el que no tiene que esperar
Y la salud mental, al igual como cualquier otra enfermedad, no puede esperar. No puede esperar un año para que recién te vea un psiquiatra. Y en general la etapa de la adolescencia es como una etapa súper fuerte donde pasan muchos de estos casos. Y todavía yo creo que no le prestamos la importancia que necesita esa etapa y bueno, y en general en toda etapa de la vida. Entonces, yo creo que parte por ahí. Ya después me metería más en el deporte. Obviamente, las federaciones creo que tienen que tener sus respectivos psicólogos deportivos porque, como dices tú, en el deporte de alto rendimiento, sobre todo, en lo personal, la presión es algo donde uno muchas veces no sabe manejar. Y no tenía por qué saberla, porque yo, por ejemplo, no vengo de una familia de deportistas. Entonces, obviamente, cuando vas entrando a este mundo, te vas enfrentando en altas competencias, como por ejemplo Grand Slam, algo que yo nunca en mi vida había enfrentado, vienen nuevos desafíos, vienen nuevas presiones, nuevas etapas. Entonces, obviamente, hay que tener de la mano también un experto en psicología deportiva, en este caso, que te pueda acompañar y que te pueda dar herramientas para manejar esos momentos. Desde luego que sí. Además, la pandemia hizo lo suyo también, sobre todo en nuestra adolescencia. Maca, ¿cómo evalúas tú el apoyo hacia los paratletas en nuestro país? Porque una de las críticas más recurrentes que se hacen al deporte profesional, con las presiones que tú misma mencionabas recién, es que el Estado no entrega suficiente respaldo para poder lograr los resultados que muchas veces quizás nuestros atletas tienen, las habilidades, tienen las competencias, tienen el potencial, pero no pueden justamente porque se quedan cortos estos apoyos. ¿Sientes que falta? ¿Crees que un mayor apoyo nos permitiría efectivamente ser más competitivos a nivel internacional? Yo creo que definitivamente sí. Hoy en día, o por lo menos el tiempo que yo llevo de carrera deportiva, si hablamos de la parte del Estado, lamentablemente el Estado llega cuando ya hay logros, cuando el deportista ya está formado, cuando el deportista ya consiguió una medalla en un sudamericano. Pero toda la etapa que hay atrás, que estamos hablando muchas veces de 10, 15 años de un deportista de preparación, de formación, no está el Estado. Entonces ahí es donde muchas veces, en mi caso, que mi carrera deportiva ha sido financiada prácticamente 100% por privados, con cierta ayuda del Estado hoy en día, pero en mis inicios fueron apoyos de privados y muchas veces los deportistas que tienen mucho talento, tienen muchas capacidades, no tienen ese apoyo y obviamente el Estado tampoco está. Entonces yo creo que la crítica va más ahí. Creo que si queremos tener un país con más cultura deportiva, tenemos que enfocarnos en las bases, en el desarrollo, en las escuelas, tener más talleres deportivos. He tenido la posibilidad, obviamente, por el deporte de viajar mucho y es impresionante las escuelas, los colegios, las instalaciones deportivas que tienen, o sea, es impresionante. Tienen acceso a todos los deportes, campeonatos intraescolares, creo que se dice, o entre ciudades, cosas así, y yo creo que acá nos falta muchísimo, sobre todo en el deporte adaptado, que, insisto, se puede estar mejorando. El Comité Paralímpico, desde que se formó ya hace algunos años, lo ha mejorado, ha tratado de motivar más a las regiones a que puedan hacer este tipo de eventos o torneos, mini torneos nacionales, pero nos falta muchísimo. Yo creo que hay que seguir haciendo mucho esfuerzo, también el esfuerzo de parte de nosotros, de los deportistas, de poder más. No solo en Santiago, porque en Santiago es súper fácil hacer deporte, digamos, entre comillas, porque hay mucho más acceso y todo, pero en regiones me imagino que debe ser mucho más difícil. Entonces yo creo que ahí tenemos que también nosotros movernos, como lo hice yo, venir hasta ahora, hasta Viña del Mar y poder dar este mensaje, poder decirle a la gente, a las personas con discapacidad, que pueden hacer deporte, que pueden vivir haciendo deporte. En verdad no hay ninguna diferencia, hay que adaptarse, hay ciertas cosas que se hacen distintas, pero al final del cabo se hace igual. Y claro, y con un apoyo estatal más grande y más que apoyo más grande, más integral, También. eso también se hace más fácil, porque claro, hemos hablado con varias deportistas a lo largo de estos 8 años de temporada de Región F, y siempre el tema es el mismo, en el fondo. Es como nadie se puede dedicar 100% al deporte porque tienen que trabajar en el día, tienen que costearse el implemento. Me imagino que en el caso del deporte paralímpico, me imagino que debe ser más caro aún. Sí. Porque a lo mejor la silla de ruedas tiene que ser una silla de ruedas especial, etcétera. Exacto. Desde ese punto de vista, tú tuviste una gran aliada, lo has contado en otras entrevistas, que fue la Teletón, que te permitió, en el fondo, retomar la vida y retomar también, o sea, darle una vuelta, ¿no? Correcto, sí. Sin embargo, es una institución que crecientemente, a partir también de esta ciudadanía que es más crítica en las redes sociales, etcétera, va recibiendo críticas
generalmente todos los años cuando tenemos el evento. Cuando llega noviembre, sí, digamos. Claro, porque el resto del tiempo no Nadie se acuerda. silencioso. Sí. ¿Cuál es tu postura respecto a esta polémica? De repente es como, no, es que esto debiera hacerlo el Estado, es que porque hay instituciones privadas. ¿Cómo ves tú estas polémicas? A ver, yo soy partidaria de que obviamente el Estado tiene que tener mucha más responsabilidad en cuanto a la rehabilitación de tantos niños y jóvenes a lo largo de todo el país. Pero lamentablemente la experiencia que tenemos en los hospitales públicos y todo esto no es buena. Entonces, es mi opinión, ¿para qué nos vamos a engañar y decir, no, pasémosle la Teletón al Estado cuando sabemos que ni siquiera le da para organizar bien todo lo que son los hospitales y los consultorios y todo eso? La Teletón es una maravilla, de verdad que es algo que yo tengo la suerte de poder haberme rehabilitado ahí, de que mi familia entró ahí, y es un mundo nuevo, es algo donde te enseñan desde cero, porque uno entra con una discapacidad, no sabes absolutamente nada, no sabes cómo enfrentarte a la vida, mis papás tampoco lo sabían en ese momento, y te muestran que esto no cambia para nada, o sea, obviamente tienes que adaptarte, tienes que empezar a hacer, en mi caso, mi vida desde una silla de ruedas, otras personas a lo mejor que pierden la vista, qué sé yo. Pero se puede seguir adelante, y desde que entras a Teletón es un mundo nuevo. Entonces de verdad que yo tengo serias dudas de que si esto pasa a manos del Estado podría tener la misma, digamos, el mismo éxito que tiene hoy en día, porque es algo que de verdad funciona muy bien desde que entras a Teletón, tanto como la rehabilitación, el apoyo que tienes con los terapeutas. Mi primera silla de ruedas me la dieron ellos sin ningún costo. Esas cosas que la gente de repente no sabe, solamente critica desde fuera porque, claro, obviamente no está ahí. Por eso yo siempre digo que a veces la gente cuando critique primero dése una vuelta por los institutos Teletón. Tenemos institutos a lo largo de todo Chile hoy en día. Es gratis, no tiene por qué tener algún paciente, algún conocido. Puede entrar, mirar, pasar y relacionarse con la familia, preguntarle, porque de verdad que la labor que se hace es muy, muy, muy bonita, es muy grande y abarca tantas cosas que de verdad vale la pena que siga en pie hoy en día. Una de nuestras entrevistadas decía algo muy bonito, la Valeria Rojas, ¿verdad?, de la Fundación FUN, decía, la discapacidad la ponemos nosotros como sociedad, porque si estuvieran los accesos, no tendríamos que estar hablando de discapacidades, ¿verdad? ¿Cuán ves tú, Macarena, con tu experiencia, con lo que tú has visto desde tu paso por la Teletón, tu carrera deportiva justamente, y comparando también con estos viajes internacionales que tú mencionabas, conociendo otras realidades en otras latitudes, ¿cómo ves tú justamente la inclusión en nuestro país? ¿Crees que todavía tiene una mirada muy asistencialista que hay que cambiar, que hay que empezar en el fondo a hablar de la inclusión de verdad y no de esta mirada como más bien paternalista, como subsidiario, como en el pobrecito o la pobrecita, por ejemplo? Yo creo que eso ha mejorado bastante, dado también de que las nuevas generaciones lo han ido entendiendo de otra manera. Yo siento que esa mirada más existencialista que dices tú, la tiene más la gente de la generación pasada, los abuelitos y todo eso. Muchas veces cuando me tocó andar en el metro o en transporte público, como que ellos eran los más que me se acercaban y, ¡uy, mi hijita, pobrecita, qué le pasó! Y yo como, ¿por qué no me ha pasado nada? ¿O qué tengo? No sé. Pero más de parte de ellos, porque en verdad la gente más joven o la generación, no sé, de los 40 años, no siento que sea así, por lo menos en mi experiencia. Entonces creo que es algo normal. Obviamente tenemos que seguir reforzando que estas nuevas generaciones nos vean de igual a igual, porque de verdad tenemos más que nada una condición diferente, así como hay personas que son más altas, que son más pequeñas, más gorditos, más flaquitos, rubio, pelo negro, da igual, o sea, es solamente una diferencia física, y yo creo que, por ejemplo, los niños lo entienden súper bien. Mi sobrino, por ejemplo, o otros niños hijos de otros amigos que conviven, digamos, con personas en silla de ruedas con alguna discapacidad, no es tema, o sea, es algo que no se conversa. A lo más, oye, ¿por qué tiene una silla de ruedas? Ah, ¿por qué no puede caminar? Listo. Entonces, creo que tenemos que aprender mucho eso de las nuevas generaciones que lo ven con mucha más naturalidad, que al final es eso, y creo que nos vamos a simplificar también muchas otras cosas desde las barreras arquitectónicas, como mencionabas tú. Todo eso se va a ir solucionando a medida que las nuevas generaciones también lo vayan integrando de manera más natural, de yo. Desde luego. Y precisamente de esas barreras un poco arquitectónicas te quería hablar, porque es también una de las críticas, pero a la vez uno de los problemas reales. Yo lo viví con mi papá cuando estuvo en silla de ruedas y había que hacer como Jeep Fan Race con la RDA para lograr llegar a algún lugar. Y es precisamente eso, el tema de la infraestructura. Tanto en el deporte, que es un tema cada vez que tenemos algún campeonato de cierta relevancia, y en los
Panamericano y para Panamericano no ha sido la excepción, ¿cierto? De hecho, hay obras que todavía no están terminadas, nos queda poquito ya para que empiecen. Sí. Pero también en la vida diaria, o sea, Mario Kreuzberger hace poco escribió una carta respecto a las condiciones del aeropuerto. Tenemos un aeropuerto increíble, recién inaugurado, y no tiene los accesos y las facilidades correspondientes. Desde el punto de vista de esta cita panamericana maravillosa que vamos a tener, ¿está a tu juicio la infraestructura para los atletas, tanto respecto de lo que necesitan para hacer su deporte bien y tener una buena performance en los Panamericanos y para Panamericanos, como de la movilidad diaria, porque también se van a estar moviendo muchos atletas chilenos y de otros países? Sí. A ver, bueno, todo lo que es... Yo personalmente vivo en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, en el Estadio Nacional, que es donde va a estar la principal infraestructura de todo lo que es los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos. Lamento decir que no está todo listo. Bueno, como mucho se ha visto en redes sociales, ya no tampoco es un secreto. Veo que están un poco atrasadas a la hora, por lo mismo tampoco hemos podido nosotros intervenir y ver y mirar y decir, sí, esto está bien, esto está adaptado, pero sé que también todo este trabajo de planificación y construcción se hizo a la par con el Comité Paralímpico de Chile y ellos también tuvieron mucha opinión y mucho que decir con respecto a la planificación. Entonces, en teoría, todo esto, la planificación y la construcción debiese cumplir con los estándares mínimos de accesibilidad universal. Espero que sea así, creo que como país deberíamos cumplir con ese tipo de cosas porque estamos haciendo un evento muy grande a nivel panamericano, obviamente. Va a venir gente de Estados Unidos, de Canadá, donde son países que han hecho este evento y que obviamente tienen un nivel mucho más desarrollado. Entonces creo que tenemos que estar a la altura porque si queremos seguir desarrollando eventos como estos, es lo mínimo que podemos hacer y espero que sea así, y si hay algo que obviamente podamos mejorar en el corto plazo, tenemos que hacerlo. Yo creo que hay que jugársela porque es un gran evento y no podemos quedar mal frente a otros países con tanta experiencia deportiva. Lo hablamos recién, falta apoyo del Estado, pero también falta incluso más apoyo del Estado en esto que pareciera que no es tan importante como es la salud mental de los deportistas de alto rendimiento, de alta competencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Te has sentido apoyada? ¿Qué es lo que falta? ¿Deberían haber políticas públicas en el fondo que permitieran, por ejemplo, tú lo mencionabas, niños, niñas que parten en el deporte de alto rendimiento, que están en la niñez o en plena adolescencia, con todo lo que significa ser adolescente hoy por hoy? Correcto, sí. Y que tienen además esta carga de la competencia, de tener de repente que viajar afuera del país, de estar solo. Sí. ¿Qué falta ahí? ¿Qué es lo que en el fondo estamos todavía no viendo o el Estado no está viendo? Que se habla mucho de deporte, que se habla mucho de la importancia de los beneficios del deporte, que tienen que ver con la recuperación, que tienen que ver con alejarlos de la droga, pero donde finalmente se habla mucho y parece que no se entiende justamente esto que tú mencionabas, la integralidad que tiene que tener un deportista de alto rendimiento. Yo creo que, vuelvo un poco a lo que mencionaba, creo que si no nos preocupamos de las bases es muy difícil que lo integremos al deporte. Si nos vamos directamente a la parte del deporte, creo que también es responsabilidad de las federaciones, porque obviamente son los que saben cómo funciona el deporte, son los que saben lo que necesita un deportista, más allá del entrenador, preparador físico, también necesitan el psicólogo deportivo. O sea, yo creo que todos los que estamos dentro del deporte de alto rendimiento, sabemos que necesitamos un psicólogo deportivo, todos los deportistas. Algunos más, algunos menos, eso, queda dependiendo de cada deportista. Pero creo que todavía hay mucho como un poco de la opinión de la gente de las federaciones que dice, no, yo creo que un psicólogo deportivo, ¿para qué vamos a necesitar un psicólogo deportivo? Entonces, si nos basamos en eso, en creencias que de repente son súper arcaicas, súper prehistóricas, no vamos a avanzar. Entonces, tenemos que un poco sacar esa mentalidad en tanto la gente de las federaciones o la gente de las directivas, que muchas veces son los que dicen, ya, necesitamos recursos humanos, necesitamos 2 preparadores físicos, necesitamos 3 entrenadores y un psicólogo deportivo. ¿Por qué un psicólogo deportivo? A lo mejor necesitamos 2 también, porque es súper importante la parte mental, tanto como la física muchas veces, y me ha pasado porque físicamente de repente podía estar súper bien, súper entrenada, súper trabajada, haber hecho miles de horas diarias en el gimnasio, en el tenis, pero la parte mental al final es la que nos permite competir. Y yo he pasado mucho de eso, muchas veces en competencias que, claro, me pongo expectativas tan altas, me exijo tanto, que llega el momento de la competencia de repente y digo, y de repente te podéis nublar por eso, porque no has entrenado esa parte. Y hay que entrenarla también, así como el cerebro, como otro, es un músculo también. Y también tenemos que prepararlo, tenemos que entrenarlo, tenemos que visualizar muchas veces muchas experiencias que acá en Chile, por ejemplo, no tenemos. Lo mismo tema que ha sido los Grand Slam,
que es algo que no tengo a nadie a quien recurrir, digamos, del deporte paralímpico, a decir, oye, cuéntame cómo se vive un Grand Slam, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo competiste en tu primer partido? Fui la primera mujer en eso, entonces digamos que tuve que prepararme solita, llegar con lo que tenía, pechugar, y llega un momento en que de repente nosotros como deportistas también cometemos errores, de decir, no, ya llevo un poco de carrera, ya sé lo más o menos cómo funcionan las cosas, yo creo que ya no lo necesito, pero viene la vida ahí de nuevo y te pone otra... Te lo recuerda, te pone otro desafío y te dice, Maca, en mi caso también hay que recuperar esto, hay que recuperar el psicólogo deportivo, porque también te va a dar estas herramientas que te van a enseñar de repente en cosas que tú crees que las tenías ya aprendidas, pero en verdad no es así. Así que eso creo. Y lo hemos visto en deportistas de Simone Biles. Que nadie puede decir que Simone Biles no se prepara físicamente, ¿no? Pero como que a veces se nos olvida que, claro, lo que decías tú, que en el fondo la mente y la salud mental también es salud. Exacto, y hay el llamado que también a los deportistas lo exijan, porque yo creo que muchas veces da vergüenza también. Sí. Hay deportistas que no sé por qué le tienen miedo a eso, al psicólogo deportivo, decir, oye, es que no me siento bien emocionalmente, no, me siento triste, me siento nervioso. No hay que tener miedo, y en general en la sociedad tenemos que parar el miedo de decir, oye, tengo pena, oye, necesito ayuda, necesito una mano. Yo creo que ya tenemos que dejar eso un poquito atrás, somos todos seres humanos, todos tenemos nuestro alto y bajo, y es momento de empezar a cambiar un poco eso para que también la sociedad nos responda de manera positiva. Considerando que el deporte paralímpico es relativamente nuevo en Chile, entiendo que lleva unas 2 décadas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la gran deuda, crees tú? Porque sí, es poco tiempo comparado con otros deportes, pero ya 2 décadas es un tiempo respetable, más de una generación. ¿Cuál crees tú que es la gran deuda hoy día con el deporte paralímpico? Creo que en su momento fueron todos los que son los premios a las medallas, por ejemplo, todo eso, que hubo un tiempo que no eran premiadas al igual que el deporte convencional. Hoy en día eso se recuperó, eso está a la par, y me alegra que sea así, porque creo que nosotros hacemos el mismo esfuerzo, digamos, por entrenar, por las competencias, por obtener logros. Entonces me alegra que por esa parte sea así. Lo que a mí me preocupa, y hoy en día, por ejemplo, tengo 31 años, me preocupa lo que viene después de la carrera del deportista. Y eso también ocurre en la parte de deporte convencional. No tenemos nada, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día como deportista nosotros no tenemos la opción de acceder a un crédito hipotecario para comprar una casa, para comprar un departamento. Ninguna, porque obviamente no tenemos contrato. Nosotros tenemos a lo más lo que se llama la beca ProDar, que tenemos algunos deportistas, pero eso es una beca. Por ejemplo, yo voy al banco con ese papel y me dicen esto no es un contrato. Claro. Exactamente. Lo mismo el tema de la salud. Se ha ido mejorando. Ahora con la beca ProDar hay algunos deportistas que podemos acceder a tener un sistema ISAPRE o algo así. Pero ¿qué pasa con el resto de los deportistas que no tienen la beca? Yo no sé cuántos deportistas en el país tendrán esa beca, pero sé que son los que tienen logros deportivos. Pero vuelvo a los que están atrás, los que están formándose, los que se están desarrollando. Tienen lesiones, tienen muchas veces que, no sé, se quiebran una rodilla, que se quiebran esto, y no tienen esa cobertura. Y si no tienes los recursos para pagarlo de manera privada, se te complica la carrera, hasta ahí llegaste. Y ha pasado mucho eso, muchos deportistas que se quedan hasta ahí por lo mismo, porque no tienen los recursos para poder financiar. Entonces creo que falta mucho de esas cositas que están como por afuera, que uno dice, pero en verdad también son parte del trabajo, como que nosotros somos deportistas, pero también esto es nuestro trabajo, también necesitamos mejor derecho a la salud, mejor derecho a poder tener una casa, poder tener una vivienda, poder tener todo ese tipo de cosas. Pero nos falta un poquito más para el después, para el que después de cuando ya terminemos de ser deportistas, porque ustedes saben que la carrera del deportista no es tan larga. No es tan larga, exacto. Y necesitamos proyectarnos todos, ¿verdad? Exacto. En una entrevista previa con Teletón mencionaste, y esto me encanta porque nosotros estamos por el empoderamiento femenino, ¿verdad? Tenemos acá la visión de género muy presente. Mencionaste que te sentías capaz, Maca, de conseguir cualquier cosa. ¿Qué elementos han sido centrales en tu vida, en tu carrera, para darte cuenta de las capacidades que tienes y también cuáles son las próximas metas en tu vida profesional, en tu vida deportiva y en tu vida personal también? A ver, ¿qué es lo que yo creo que soy súper porfiada, entonces yo creo que en base a eso como que me he dado cuenta que no hay cosas imposibles, hay cosas más difíciles que otras, eso es cierto, pero me gustan esas cosas difíciles, entonces también, pues, como ahí no paro hasta conseguirlas, creo que también es parte de mi personalidad. Hay otras personas que a lo mejor no son tan así, bueno, es respetable,
Pero yo en lo personal estoy así, me gusta cumplir mis metas. Por ejemplo, lo de los Grand Slam era algo que yo soñaba, que no pensé que... O sea, la gente dice, no, pero es imposible, un chileno nunca llegó a un Grand Slam. Bueno, llegué en eso, marqué el ticket, digamos, y ahora mi sueño está más allá. Ahora mi sueño está ganar un Grand Slam. Y también la gente puede decir, oye, pero es imposible en base a otros países con gran desarrollo deportivo paralímpico como son Holanda, Japón, Inglaterra. Perfecto, yo se los doy, pero sé que también tengo las capacidades, que tengo la cabeza, que tengo todos esos recursos para poder cumplirlo, que va a ser muy difícil probablemente, pero estamos en esto y eso. Tú me preguntabas por mis sueños que vienen, ¿no? Bueno, justamente uno de esos, ganar algún Grand Slam. Yo creo que el día que me retire de mi carrera quiero retirarme y decir, gané Roland Garros, gané US Open, no sé, pero poder decirlo y ponerlo sobre la mesa y quedarme tranquila de que hice todo lo que estaba a mi alcance para poder conseguir eso. ¿Tienes la intención de ser una inspiración y tratar de ayudar a otros y a otras niños, niñas a tomar esta senda? ¿Y es posible eso en este país donde no nos ayuda mucho ni para el deporte ni para comer sano? La verdad es que me encantaría. Creo que ese es otro de mis sueños al terminar mi carrera. Todavía creo que me queda bastante. Pero al terminar me encantaría seguir ligada al deporte, ojalá al tenis, porque es mi pasión, me encanta, es un deporte que me vuelve loca. Y siento que también tengo mucho que enseñar, mucho que poder traspasar a otros jóvenes, a otras generaciones. Y quiero que eso no se pierda, no quiero que quede solamente en el papel, Macarena consiguió esto, no. Quiero que una chica que venga más atrás que yo consiga algo mejor que yo y podamos hacer que esta historia del tenis paralímpico a la vez sea mucho más grande de lo que viene siendo hasta el momento. Si se puede, yo creo que sí, obvio que se puede. Díganmelo a mí, en algún momento cuando me retire me voy a encargar de hacerlo. Sé que no va a ser fácil, porque como dices tú, en Chile es un país que en vez de ponerte ayudas te ponen muchas trabas, sobre todo en la parte gubernamental, a veces son muy burocráticos para todos. Entonces creo que en esa parte, claro, quizás va a costar un poco, pero para mí no hay posible, así que esperen que me retire porque vamos a hacer grandes cosas. Maca, agradecerte. Yo creo que la Karen va a estar también de acuerdo que ya estás inspirando a muchas personas. Y esa también es la idea de esta entrevista, que a partir de tu experiencia, de tu historia de vida, que no solamente una historia deportiva, es una historia de vida, de superación, de ñeque, de porfía, que bueno, gustan las mujeres porfiadas. Acá hay dos más también. Somos tres. Exacto. Estás inspirando a muchos desde ya, así que muchas gracias, Macarena, por esta entrevista. Gracias, Karen. Un gusto compartir con usted, querida amiga. Y como siempre, usted dejarlo invitado para otro Región F, donde vamos a tener una entrevista tan seca y bacán como la Maca que nos acompaña. Que estén súper bien.